Buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Aprovecho ahora para desearles a ustedes y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión un maravilloso año de buenos proyectos y dinamismo particular. Me gustaría comenzar comentando que los primeros 50 días del nuevo gobierno federal ya se han consumado y se acusa una serie de nuevos tonos y de nuevas dinámicas de una administración que todavía no queda clara para mucha gente, aun y cuando las tasas de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantengan en niveles extraordinarios. Sin embargo, la comprensión de su administración sigue estando dentro de un complejo y enmarañado marco opaco que no permite entender la estructura del mismo y su proyección hacia el futuro. Muy probablemente uno de los aspectos, entre otros, que impide observar el grueso de la administración tiene que ver con el hecho de que no ha habido un cambio de estrategia en sus mecanismos de comunicación, que ahora como gobierno requiere matices diferentes de los que su equipo puso en marcha desde las diferentes campañas electorales y que se concentraron en la definición y construcción de la imagen de un candidato diferente, fuerte y confiable, que pudiese llegar de manera profunda en los intereses de los votantes. En 2006 y 2012, más que la propia campaña del entonces candidato López Obrador, la imagen de un disruptor violento y anárquico que provenía de las campañas de sus competidores se instaló con una fuerza importante en la medida que las diferentes ofertas políticas trataban de sostenerse en esa férrea pelea entre el PAN y el PRI, frente a las cuales la oferta del PRD tenía elementos variables en función de sus áreas específicas de participación, pero que se concentraban muy particularmente en la Ciudad de México y en algunas zonas particulares de influencia de ese partido en el país. De forma que la imagen del candidato del PRD, que luchaba por mantenerse como la figura central, tenía contrapesos considerables, incluyendo las propias filas del partido, así como de sus partidos en contienda. El camino que se recorrió fue generar la fortaleza de la imagen directamente de la figura de López Obrador, eliminando cualquier otro factor que contaminase la centralidad de la representación. Ciertamente, un ejemplo del manejo que tiene López Obrador y su equipo de comunicación lo mostraron durante el periodo en la jefatura de gobierno del Distrito Federal entre los años 2000 al 2005, cuando en la búsqueda de la consolidación de una eventual candidatura por su partido hacia la presidencia del país, instauraron la agenda de las ruedas de prensa a las 6 de la mañana. Lo inédito de la decisión en ese momento tomó por sorpresa a muchos y lo que consideraron una forma ocurrente de atender lo relacionado con la comunicación política de la jefatura del Distrito Federal se convirtió en un eje mediático de primer nivel, al devenir en un actor que por encima de la comunicación de la presidencia del país desarrolló una agenda mediática política que tuvo efectos en los principales campos políticos del país. En ese momento y en los ciclos electorales posteriores, un profundo sistema de defensa y ataque se convirtieron en los polos articuladores de una dimensión mediática persistente. No hay que olvidar que durante esa fase de la historia reciente de los procesos electorales, el acceso de López Obrador a los medios masivos, los más importantes en los primeros 15 años de este siglo, la televisión y la radio, le daban tiempos realmente mínimos de exposición. Y entonces la batalla de López Obrador se orientó en generar líneas alternativas de comunicación política en las que definitivamente la exposición de su propia figura constituía el eje fundamental de desarrollo de esas estrategias, lo que lo llevó a innovar y a incorporar tácticas alternativas de comunicación. Aquí es importante resaltar el hecho de que durante todo ese periodo histórico, el ejercicio de comunicación no constituía una dinámica de administración o de gobierno, sino de confrontación ideológica con otros grupos contrincantes que, como ya habíamos señalado, implicaban aún a su propio partido de adscripción. De esta forma, recurriendo a argumentos de la investigadora Silvia Gutiérrez Vidrio, podríamos encontrar que la construcción discursiva del enemigo, el enunciador, recurre a una serie de valores, creencias preconstruidos, culturales e ideológicos que están fuertemente arraigados en el imaginario social de una nación. Así, de esta forma, en la construcción del enemigo o adversario,
se siguen ciertas políticas cuyo efecto sirve para conseguir la unidad y aumentar la cohesión interna de los grupos. Y en el caso que se retoma aquí, para convencer o persuadir a aquellos que están indecisos sobre su voto. En el caso de las contiendas electorales es importante señalar que la opción del diálogo queda completamente descartada. Así pues, se trata de una línea ideológica en la que el recurso a la metáfora y el uso de elementos imaginarios unen y conglomeran respecto de una idea genérica compartida, algo así como sentimientos que tienen poderosos arraigos populares, que durante 3/4 partes del sexenio de Peña Nieto y ante la ineficacia de organización y de discursos de los demás partidos, dos opciones comenzaron a aparecer en los albores de la campaña electoral de 2018. Por una parte, la candidatura de López Obrador con un partido nuevo y un arraigo de un discurso ya sedimentado socialmente y compartido por grandes núcleos sociales, sin que esto signifique que todos esos sectores sociales estuviesen de acuerdo con el candidato, sino con la narrativa que él tenía de marcar un alto a los abusos, inseguridad y corrupción que impactan al país. Y por otro lado, en esos arranques de campaña fue significativo que en algunos casos las candidaturas independientes constituyesen para las elecciones federales nuevos actores que irrumpieron con cierto peso relativo que posteriormente se diluyó con el transcurrir del tiempo y el peso de las estructuras partidistas. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI planteó que durante 2017 la corrupción se ubicó nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupaban más a los mexicanos. Sin embargo, señala INEGI, el porcentaje de la población preocupada por este fenómeno pasó de 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017. La inseguridad y delincuencia se mantuvo como el principal problema que preocupa a la población con un extraordinario y poderoso 73.7%, superior al 66.4% estimado en el año de 2015. Respecto de este asunto, no hubo narrativa respecto de la cual los partidos tradicionales ofreciesen recursos para pensar en la viabilidad de propuestas para los ciudadanos. Hemos insistido en el recurso de campaña que generó con el paso del tiempo un resultado no esperado en la proporción y alcance con el que se dieron los resultados del 1 de julio del año pasado. 12 años de campaña centrada sobre su persona sin duda marca una intención persistente en las políticas de comunicación. Sin embargo, los ajustes deben considerarse dentro de esta perspectiva cuando planteó centralizar las funciones de comunicación social en la figura del presidente, eliminando otras instancias de comunicación. La administración y las campañas constituyen momentos de gran peso, aunque se fundamenten en la misma idea, requieren procedimientos diferentes para desarrollar una política de comunicación clara y efectiva. La ausencia en los eventos que parten desde la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ausencia, decía, de expertos que se integren en líneas claras de políticas públicas y la definición de las metodologías que implican, han sido una constante en las que se ha recurrido más que a la dimensión técnica, a la retórica metafórica, y que constituye esta una línea de argumentación ideológica que definitivamente no sustituye la construcción de las políticas de gobierno. Ciertamente se puede considerar que 50 días constituyen un periodo muy corto para evaluar la construcción de una dinámica de trabajo federal. Sin embargo, el ejercicio del gobierno se adelantó y empezó a ejercerse desde el mismísimo 2 de julio. Recientemente, en el fenómeno de desabasto de gasolina en el país, en el que Jalisco y Guanajuato se ven fuertemente afectados, no se cuenta con una línea clara que explique técnicamente el esquema de procedimiento que se puso en marcha y las implicaciones sociales y económicas que implicaron. Si bien la lucha contra la corrupción constituye un principio intachable, la ausencia de una intervención de los diferentes actores que participan en este procedimiento y que han estado ausentes, y esto se sustituye por imágenes retóricas como portarse bien, ser traviesos o el pueblo bueno, definitivamente no generan un esquema claro de comunicación y de información. La desgracia en Tlahuelilpan
requiere una comprensión más clara sobre cuáles son las políticas y los funcionarios implicados en esta terrible cadena de ausencias, y no hay instancia que determine los trazos claros de análisis, no del accidente, sino de las políticas en las que se sustentan las acciones gubernamentales. Así pues, se trata de un fuerte trabajo de reconstrucción de comunicación política el que se va a requerir, porque los eventos que abordan ahora no son ideológicos, sino de la acción de administrar y gobernar. Así pues, Josefina y José Ángel, les agradezco mucho este espacio y aprovecho para enviarles a ustedes y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión un muy cálido saludo y reiterando mis mejores deseos para este año. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, abrazo de regreso y seguimos en contacto, por supuesto, doctor, muy amable. Muchas gracias. Es el doctor Armando Zacarías.